Hola, soy Manolo, el señor que te lo explica todo. Estoy aquí en el canal El Comentario, realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Hoy vamos a aprender sobre el siguiente asunto: la historia de distintas mafias del mundo, un fenómeno complejo que va mucho más allá de las películas de Hollywood y que hunde sus raíces en la sociología, la economía y la necesidad de control territorial. Cuando hablamos de la mafia, a la mayoría de la gente le viene a la cabeza la imagen de un hombre con traje elegante en Nueva York o Sicilia, pero la realidad histórica nos muestra que el crimen organizado es una estructura sofisticada que surge casi siempre en momentos de debilidad del Estado. Para entender cómo nacen estas organizaciones, debemos viajar en primer lugar a la Sicilia del siglo XIX, una isla del sur de Italia, que en aquel momento sufría una tremenda inestabilidad política y una falta total de autoridad por parte del gobierno central. Tras la caída del feudalismo, las grandes fincas de cítricos y azufre se quedaron sin la protección de los ejércitos privados de los nobles, y fue en ese vacío de poder donde aparecieron los primeros hombres de honor, conocidos como los Gabellotti, que eran administradores locales que cobraban a los terratenientes por proteger sus tierras de los bandidos. Con el tiempo, estos protectores se dieron cuenta de que si controlaban la violencia, controlaban también la economía local, y así nació la Cosa Nostra, una organización basada en códigos de honor muy estrictos, rituales de iniciación casi religiosos, y la famosa ley del silencio, la omertá, que castigaba con la muerte a cualquiera que colaborase con la justicia. Esta estructura familiar y jerárquica demostró ser increíblemente resistente, tanto que a principios del siglo XX, debido a la gran ola de emigración italiana hacia los Estados Unidos, el modelo se exportó con un éxito rotundo al otro lado del Atlántico. En ciudades como Nueva York, Chicago o Nueva Orleans, los inmigrantes se encontraron en barrios marginales, discriminados y sin acceso a los servicios públicos, lo que permitió a la mafia norteamericana florecer ofreciendo empleo, protección y mediación en los conflictos comunitarios. El verdadero salto cualitativo de la mafia estadounidense ocurrió en los años 20, con la llegada de la ley seca, la prohibición de vender alcohol, una medida política que pretendía moralizar el país, pero que terminó entregando un negocio multimillonario y en efectivo a los criminales, permitiendo a personajes como Al Capone acumular un poder económico y político sin precedentes que corrompió a policías, jueces y alcaldes por igual. Fue en este periodo cuando Lucky Luciano, otro nombre clave en la historia criminal, transformó las bandas callejeras en una corporación moderna al crear la Comisión, un consejo de administración formado por las 5 familias de Nueva York para resolver disputas de forma pacífica y evitar guerras internas que arruinasen los negocios. Mientras esto ocurría en Occidente, al otro lado del planeta, en Japón, se consolidaba otra de las organizaciones criminales más antiguas y singulares de la historia, la Yakuza, cuyos orígenes se remontan al periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX, a partir de 2 grupos sociales muy marginados: los tequilla, que eran comerciantes ambulantes que vendían mercancías de baja calidad, y los bakuto, jugadores profesionales que controlaban las apuestas clandestinas. A diferencia de sus homólogos italianos, que siempre operaron en las sombras, la Yakuza ha mantenido históricamente una relación de semilegalidad con la sociedad japonesa, llegando a tener oficinas físicas registradas con logotipos en las fachadas de los edificios y revistas dedicadas a ensalzar a sus líderes. Los miembros de la Yakuza son fácilmente reconocibles por sus espectaculares tatuajes de cuerpo entero, llamados irezumi, que narran su estatus y su resistencia al dolor, y por el ritual del yubitsume, el acto de cortarse las falanges de los dedos, como disculpa por desobedecer una orden de sus superiores. El papel de la Yakuza cambió drásticamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando colaboraron activamente con las autoridades en la reconstrucción del país y en el mantenimiento del orden público frente a las protestas civiles, lo que les permitió expandir sus redes hacia la construcción, el sector inmobiliario y los mercados financieros, convirtiéndose en auténticos gigantes corporativos del crimen. Si nos desplazamos ahora hacia China, nos encontramos con las tríadas,
cuyo origen es profundamente político y místico, ya que nacieron en el siglo XVII como sociedades secretas de monjes y patriotas que buscaban derrocar a la dinastía Qing para restaurarse a la dinastía Ming, bajo el lema de unir el cielo, la tierra y el hombre. Con el paso de los siglos y la consolidación del poder político en China, estas sociedades secretas perdieron su motivación ideológica y se reconvirtieron en redes criminales dedicadas al contrabando de opio, la extorsión y el tráfico de personas, especialmente operativas en colonias británicas y portuguesas como Hong Kong y Macao, donde el control gubernamental era diferente al del continente. Las tríadas destacan por una estructura extremadamente descentralizada, organizada en logias independientes que utilizan códigos numéricos basados en la numerología mística para identificar los rangos de sus miembros, como el número 489 para el líder supremo o el 432 para los mensajeros. En la historia contemporánea, uno de los fenómenos más brutales y de más rápido crecimiento ha sido el de la mafia rusa, también conocida como Bratva o la Hermandad, que se gestó durante el régimen soviético en los campos de trabajos forzados del Gulag, donde los prisioneros crearon una subcultura criminal única liderada por los Bori Besakone, que significa ladrones de ley, individuos que juraban lealtad absoluta al mundo del crimen, prometiendo no trabajar jamás para el Estado, ni poseer propiedades legítimas. Cuando la Unión Soviética se disolvió a principios de los años 90, el país experimentó una privatización masiva y caótica de los recursos estatales que dejó a la población desamparada, y estos criminales endurecidos se aliaron con antiguos agentes de los servicios secretos del KGB y burócratas corruptos para apoderarse de industrias enteras, desde el petróleo hasta el gas natural, expandiendo sus operaciones por toda Europa y América del Norte, mediante sofisticados esquemas de lavado de dinero de alta tecnología. No podemos analizar el crimen organizado global sin detenernos en América Latina y el impacto de los carteles de la droga, organizaciones que difieren de las mafias tradicionales, porque su estructura está completamente orientada a la producción y distribución masiva de estupefacientes a escala internacional. En Colombia, durante las décadas de los 80 y 90, carteles como el de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali desafiaron la soberanía misma del Estado mediante el terrorismo, los coches bomba y los magnicidios de jueces, periodistas y candidatos presidenciales, demostrando que el dinero ilícito podía llegar a competir con los presupuestos nacionales. Tras el desmantelamiento de los grandes carteles colombianos, el eje del poder del narcotráfico se trasladó hacia México, donde antiguas rutas de contrabando se transformaron en organizaciones hiperviolentas como el Cartel de Sinaloa o los Zetas, este último fundado por antiguos miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, lo que introdujo tácticas de guerra militarizada en el control de las plazas de distribución. En Europa, el panorama criminal ha evolucionado de manera alarmante y hoy en día la organización más poderosa del continente no es la famosa Cosa Nostra siciliana, sino la 'Ndrangheta, originaria de la región de Calabria, en la punta de la bota italiana, una mafia que durante décadas fue subestimada por ser considerada un grupo de pastores rudimentarios, pero que logró acumular una riqueza inmensa mediante los secuestros en los años 70 y el posterior monopolio de la entrada de cocaína en los puertos del norte de Europa. La 'Ndrangheta es casi impermeable a las investigaciones policiales y a los confidentes de la justicia, porque su estructura se basa estrictamente en los lazos de sangre de las familias, lo que significa que traicionar a la organización implica traicionar a tu propio padre, hermano o hijo. En el contexto actual, todas estas mafias del mundo han dejado atrás los métodos arcaicos y se han globalizado por completo, colaborando entre sí en redes internacionales donde la yakuza japonesa puede blanquear dinero en Rusia. Las tríadas chinas proveen precursores químicos a los carteles mexicanos, y la 'Ndrangheta distribuye la mercancía en el suelo europeo. Este repaso histórico nos demuestra que las mafias no son un problema exclusivo de marginalidad
o de falta de educación, sino que son estructuras racionales y adaptativas que se aprovechan de los fallos de las instituciones, la corrupción y la globalización económica para prosperar en la sombra. Espero que esta explicación detallada os haya permitido comprender la verdadera dimensión y evolución de estos grupos criminales a lo largo de la historia. Si os ha gustado esta lección académica y queréis seguir aprendiendo sobre los temas más fascinantes de la historia, la política y la sociedad explicados de forma clara, os animo encarecidamente a suscribirse al canal El Comentario, donde seguiremos analizando la realidad con la seriedad y el rigor que os merecéis.